De extendidos hay muchos, ¿no? Podríamos empezar por ejemplo, por el de que muchísimos profesores se piensan que por el hecho de que les diga alguien, ¿no? Que venga un psicólogo y le diga, oiga, mira, que hemos hecho un diagnóstico a este niño y resulta que este niño que no para de molestar en clase, que está siempre hablando, que está haciendo el payaso, resulta que es superdotado. Claro, el profesor te dice, ¿cómo va a ser superdotado? Si fíjate, el otro día me hizo mal varias multiplicaciones y divisiones y además no saca excelentes en todo, ¿qué me vas a contar, no? Este sería uno de los principales, porque el hecho de ser superdotado no implica que vaya a tener éxito, académicamente hablando. ¿Vale? Bueno, ni siquiera después en la vida, ¿eh? Después ya si quieres nos extenderemos con eso, pero existen muchos otros, ¿no? También, por ejemplo, en muchas escuelas, escuelas que con toda la buena intención dicen, bueno, vamos a hacer un corte a partir del cual decir, vamos a intervenir con estos niños porque tienen altas capacidades. ¿Y qué cogen de punto de corte? Un cociente intelectual de 130. ¿Qué ocurre en ese caso? Pues que se van a dejar por el camino a un montón de talentos, como el mismo Renzulli nos decía. Si tú coges el test de aptitudes intelectuales clásico, que es el WISC, ¿no? Las escalas Wechsler, que te da un CI, este numerito a los psicólogos nos sirve de orientación, pero si tú pones de punto de corte 130, un talento matemático, por ejemplo, en el test, claro, en el área de aritmética te va a sacar la puntuación más alta, pero en las demás puede estar totalmente normal o incluso por debajo. Y entonces este no te va a sacar un 130. Entonces a este talento matemático lo vamos a dejar fuera de estos alumnos que recibirían unas supuestas, ¿no? Clases especiales o adaptaciones curriculares o lo que sea, con lo cual estaríamos cometiendo una injusticia. Piensa que estamos hablando, también te hablo de datos del propio Renzulli o de las asociaciones internacionales de altas capacidades, por ejemplo el Consejo Mundial de Niños Superdotados y Talentosos, que soy el delegado en España desde hace ya más de 15 años, y nos dicen, a ver, si abarcamos todo tipo de alumnos con altas capacidades, no solo los superdotados, o los altamente superdotados, que serían ese 1,5%, 2% de la campana, del este de la campana de Gauss, estamos hablando de una población del 15 al 20%. Si tenemos en cuenta que con datos del propio Ministerio solo los profesores identifican a menos del 2% de alumnos con altas capacidades que pasan por sus aulas, ¿te imaginas la cantidad impresionante de alumnos que nos estamos dejando por el camino y que no reciben la educación que necesitan? Por eso es importantísimo empezar a deshacer todos estos mitos. Es que no son uniformes, es decir, cada tipo de alta capacidad, por ejemplo, un superdotado va a ser diferente de un talento académico, o va a ser diferente de un talento matemático, o de un talento verbal, por citarte los más clásicos, ¿no? Entonces, tenemos características muy diferentes. Exactamente igual que en el resto de la población, estos niños tienen características tanto intelectuales como de personalidad muy diferentes. Un superdotado, por ejemplo, como comentaba hace un momento, no te va a sacar buenas notas en todo, a pesar de que tenga el potencial de hacerlo, pero solo sacará buenas notas en aquello que más le interese, mientras que un talento académico sí, es el que históricamente siempre se ha confundido con el niño superdotado. Los talentos académicos sí obtienen normalmente, al menos durante la primaria, antes de que llegue la desmotivación académica, que este es un punto clave, cuando trabajamos con niños con altas capacidades, estos niños sí que sacan casi todo notables y sobresalientes o excelentes.
Un talento matemático, por ejemplo, te va a sacar solo buenas notas en el área de matemáticas. De hecho, tengo muchos casos, ¿no?, de talentos matemáticos que pueden tener una aceleración parcial en la asignatura de matemáticas, es decir, a la hora de matemáticas se van a hacer clases con el curso superior, pero a la hora cuando salen del colegio, entonces tienen que ir a clases de recuperación de lengua. Y viceversa los talentos verbales. Es decir, las características son muy variables. Yo lo que recomendaría es, sobre todo, que en las facultades, tanto de psicología como en pedagogía, como de magisterio, como de ciencias de la educación, en todas estas facultades debería existir una asignatura especial que fuera qué hacer con los niños con altas capacidades, ¿no?, características que tienen y cómo intervenir con ellos, porque lo que nos estamos encontrando es no la falta de interés, porque hay muchísimos profesores interesados, sino lo que nos estamos encontrando es la falta de formación del profesorado que tiene que atender a estos alumnos. Y como he comentado hace un momento, son muchísimos más de los que nos habíamos llegado a imaginar. De hecho, claro, cuando te dicen estos porcentajes tan altos, ¿no?, dices, ostras, un 15% de la población, un 18%, un 20%. Tú dices, bueno, vamos a comprobarlo. En las escuelas en Cataluña, por ejemplo, se hizo hace ya unos 6 años un estudio para ver cuántos niños con altas capacidades existían en las escuelas públicas y en las concertadas. El porcentaje que nos salió fue del 12,5%, es decir, que realmente sí se acerca a este porcentaje mundial que nos están diciendo todas las asociaciones internacionales. Bueno, es importante hacerla, sobre todo empiezo por el final porque es lo básico. Es importante hacerla porque estos niños necesitan ser identificados, saber qué tipo de alta capacidad tienen para saber qué tipo de intervención educativa van a necesitar. Y esto es clave. ¿Por qué? Porque existe un hecho que es básico en todos los niños, sea cual sea el tipo de alta capacidad, y es que son niños que necesitan retos intelectuales constantes para mantenerse motivados. Cuando llega la desmotivación, y la desmotivación llega con una situación de aburrimiento en el aula constante, que es lo que les suele suceder a estos alumnos, entonces es cuando empiezan a tener todos los problemas que escuchamos que pueden tener estos niños con altas capacidades. Entonces, por eso es importante. Entonces, me preguntabas, ¿qué datos se obtienen de una evaluación? Pues datos de aptitudes intelectuales, por ejemplo, el razonamiento lógico-verbal, el razonamiento lógico-no verbal, el razonamiento lógico-matemático, la capacidad de solución de problemas matemáticos, aritméticos, la capacidad de cálculo, la memoria, la aptitud espacial, la capacidad de atención, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos toda una serie de datos a partir de los cuales entonces podemos determinar de un modo muy claro también la creatividad, que es importantísima, para saber diferenciar entre diversos tipos de alta capacidad, para saber qué tipo de alumno tenemos delante. Primero, si tiene o no tiene altas capacidades, y segundo, si las tiene, de qué tipo, para saber, como os decía hace un momento, de qué modo intervenir. Estos normalmente se identifican más de manera extraescolar que no dentro del aula, dentro de las escuelas. Entonces, evidentemente lo que los padres tienen que hacer es, por un lado, potenciar ese talento, esa área de talento que tengan, sea en pintura, en escultura, eso se les llaman talentos artísticos figurativos, ¿no? Y incluyo aquí también a los deportivos, ¿vale? Que los deportivos quizás sí que en el patio del colegio pueden destacar más, o a la hora de hacer educación física, pero sobre todo son talentos que se podrán potenciar fuera de la escuela, mucho más que no dentro de la escuela. Sería lo peor que podrían hacer.
Pensamos la mayoría de los que nos dedicamos a trabajar con niños con altas capacidades. De hecho, es una frase que había escuchado muy a menudo, sobre todo en párvulos, ¿vale? Cuando los alumnos están todavía entre los 3 y los 5 años, que me vienen muchas maestras de párvulos y me dicen, no, es que estos padres se han dedicado a hiperestimular a este niño o a esta niña, ¿no? Y por eso está tan avanzado en clase, pero después ya se estabilizará y se quedará como los demás, lo cual sería un poco la definición de precocidad, y no es cierto. En la mayor parte de los casos hemos comprobado que no es cierto, que los padres, por un lado, lo único que hacen es dar respuesta a las inquietudes que tiene ese niño. No están hiperestimulando, no están forzando en absoluto el crecimiento intelectual del niño, sino que lo que hacen es sencillamente dar respuesta a esas necesidades intelectuales, a esas inquietudes, a esos retos intelectuales constantes que te decía, que necesita el niño para sentirse motivado. Y mientras es pequeño y va recibiendo estos retos, muchísimo mejor para mantener esta curiosidad que va a ser imprescindible en toda la escolaridad y luego después en la vida, sea cual sea el camino que elija. O sea que, por favor, no los frenéis, al contrario, tampoco hay que apretarles ni obligarles a sacar excelentes en todo en absoluto, no va por aquí el tema, pero sencillamente dar respuesta a las inquietudes, a las preguntas que tienen. Son niños muy inquisitivos, son niños que hacen infinidad de preguntas que todos los padres y muchos profesores se dan cuenta, ¿no? Que te dicen es que no son preguntas normales para niños de su edad. Niños que se interesan por el tiempo, por el espacio, por la existencia o no de Dios, por la vida y la muerte, antes de los 5 años, y te quedas totalmente parado, ¿no? Dices, ¿cómo es posible, ¿no?, que estos niños me hagan preguntas sobre esto? O niños que con 3 años lo que quieren al entrar en la escuela es aprender ya a unir letras y leer bien, y la maestra que les dice, no, bueno, eso ya tocará, ¿no?, más adelante, y esta espera les mata la curiosidad, y al matarles la curiosidad aparece la desmotivación, y cuando aparece la desmotivación empezamos a tener problemas que pueden ser los más leves, te diría yo, de tipo de fracaso académico, pero es que pueden haber varios tipos de trastornos de ansiedad o trastornos depresivos también provocados por la desmotivación. Existe una relación directa de causa-efecto, y existen muchísimos estudios que así lo demuestran, entre desmotivación académica y que aparezca algún tipo de trastorno. Así de grave es la situación. Por eso es tan importante darles la educación que necesitan. A lo largo de la primaria, tanto los superdotados como los talentos académicos, sin demasiado esfuerzo, van pasando cursos. Los talentos académicos igual se esfuerzan un poquito más para ir sacando excelentes, pero los superdotados les da igual. Oye, yo estoy bien, estoy a gusto, muchas veces son el líder de la clase. Dice, a mí no se te ocurra acelerarme, que me lo han dicho muchos de ellos, porque yo aquí soy el rey del mambo. Entonces, estos alumnos, claro, llegan a la ESO y empiezan a fracasar escolarmente. Y empiezan a fracasar entonces porque no han aprendido ni la cultura del esfuerzo, ni técnicas, ni tienen hábitos de estudio, ¿no? Entonces, con un mínimo taller que explique esto, que les explique cómo trabajar, cómo estudiar, cómo esforzarse, esto por un lado. Por otro lado, también deberían ver esta cultura del esfuerzo, el ejemplo en los padres. Que vean que los padres también se están esforzando cada día para conseguir, pues, ser mejores en su trabajo, o si están todavía estudiando, que vean cómo es necesario de este esfuerzo para conseguir tirar adelante en los estudios y en la vida. Sin este ejemplo, sin este modelaje, es más difícil que estos niños aprendan esta cultura del esfuerzo.
por supuesto, sí, sin ninguna duda. Los padres deben aprender a adoptar un estilo democrático en el que la negociación con estos niños es importantísima para llegar a acuerdos, pero acuerdos que deben cumplir, que no se pueden saltar, ¿vale? Hay que ser muy asertivo para dominar bien el tipo de educación democrática, pero en general, y si los padres no lo saben, yo pienso que a través de las asociaciones se pueden hacer talleres al respecto. De hecho, sé que se hacen. Un estilo autoritario no es bueno. De hecho, se han hecho un montón de estudios también al respecto. Y ni el autoritario ni el otro, ¿no? Ni el que, bueno, que haga lo que quiera, que como ya va tirando, ya va sacando buenas notas, pues yo no le digo nada. Ya. No, eso tampoco. Porque entonces ocurre lo que decías antes, ¿no? de que dejan de tener esta capacidad de esfuerzo y llegan a la secundaria y aparecen problemas. También no solo aparecen por aburrimiento, sino también por este motivo. Con la intervención educativa que necesitan cada uno, y para conseguirla necesitas un diagnóstico. Por eso son tan buenos todas las escuelas cuando ya desde principios de primaria hacen test de screening a toda la clase y les va bien además, no solo para los niños con altas capacidades, para todos, para ver cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles de cada niño, para saber dónde incidir más porque necesita un refuerzo ahí o dónde incidir más también porque tiene unos conocimientos superiores en algún área, ¿no? Sea la matemática, sean las lenguas, etc. Hay que intervenir porque cuando les das retos intelectuales, ves cómo estos niños les cambian los ojos, les brillan, se interesan entonces muchísimo más en el aprendizaje, que si no reciben estos retos intelectuales, esta educación diferenciada que necesitan, piensa que son alumnos con necesidades educativas especiales y así lo reconocen todas las diferentes leyes que han existido desde la primera LOCSE en el año 80 y poco. Los dos, hombre, eso, si hablamos de un ideal, por supuesto los dos. Pero especialmente dentro del aula. Hay familias que no se pueden permitir actividades extraescolares. Suelen resultar a veces un poco caras. Afortunadamente tenemos asociaciones que trabajan en este sentido, que hacen talleres de todo tipo y a través de estas asociaciones yo pienso que es el lugar ideal para, por un lado, recibir estos retos que a veces pueden no recibir del todo en la escuela, pero es que las asociaciones van muy bien en otro sentido y es en el de que, mira, de las primeras cosas que me enseñaron cuando en el año 91 empecé a interesarme por este tema de las altas capacidades fue que las inteligencias se unen. Y cuando ves a dos niños que conectan, ¡buah!, eso es fantástico. Y aprenden a conectar con otros que son iguales que ellos. Porque ¿qué ocurre en el aula? Sobre todo si los mantienes con niños de su misma edad cronológica. Que la diferencia de intereses es tan grande que muchas veces no es que no tengan capacidad de socialización, se socializan perfectamente. Estos alumnos, sobre todo los superdotados, no tienen ningún problema en teoría de socialización. Pero ¿qué ocurre? Especialmente con los altamente superdotados, pues que los intereses, vamos, que tienen ellos no tienen nada que ver con los de los demás niños de su misma edad. Entonces, cuando encuentran en estas asociaciones a otros niños que sí les dan, sí tienen estos mismos intereses, bueno, entonces ves cómo el alumno empieza a brillar. Bueno, que pida ayuda para empezar. Si pueden hacer cursos de formación, que los hagan. ¿Vale? Nosotros, por ejemplo, en Cataluña, desde el Colegio Oficial de Psicología de Cataluña y desde el Colegio de Pedagogos de Cataluña, cada año se hacen cursos
sobre el tema de altas capacidades, destinados más que a psicólogos, muchas veces nos vienen muchos más profesores que no psicólogos o pedagogos, muchas veces, muy a menudo, porque son los quienes realmente lo necesitan. Últimamente sé que en los másters de psicología educativa, que antes era la carrera de psicopedagogía, pero ahora ha desaparecido, y se hace el máster de psicología educativa. Dentro de estos másters suelen ya por fin poner al menos una asignatura sobre el tema de altas capacidades. Algo es algo, pero claro, hay muchísimos profesores que no han estado formados en este tema. Entonces, para empezar, que se pongan al día, si pueden. Si no, mientras tanto hay que intervenir con el alumno, no lo puedes dejar sin intervenir. Entonces, si existe un equipo de orientación en la escuela, es probable que el psicólogo, el psicopedagogo, el pedagogo que esté en este equipo de orientación escolar pueda ayudar al profesor a hacer esta intervención educativa diferenciada que necesita. Por otro lado, si el equipo de orientación tampoco sabe, también nos hemos encontrado con este caso, y tampoco sabe cómo intervenir, pues bueno, que llamen a asociaciones, a psicólogos, pedagogos, especialistas en este tema, que los hay en todos lados, y que les pregunten y les orientarán sobre cómo hacer las intervenciones educativas que necesitan estos alumnos. Ir haciendo ampliaciones al menos y permitirle que reciba un poco más o que se le van dando proyectos o trabajos que estén de un nivel, que sean de un nivel superior al que recibe el resto de alumnos, para que así mantengan esta motivación. Mientras tanto, eso sería lo ideal. No siempre se hace y entonces aparece el aburrimiento, y el aburrimiento continuado te lleva a la desmotivación, que es lo que debemos evitar. En el mismo Consejo Mundial de Niños Superdotados y Talentosos, aceleración sí o aceleración no, o flexibilización, que es como le llama aquí, siempre fue el tema que más preocupación nos daba. ¿Por qué? Porque había gente muy en contra y había gente muy a favor. Bueno, se decidió salir de dudas. Desde la Universidad de Iowa, la Fundación Templeton puso el dinero necesario para hacer un metaanálisis, que es un estudio de los estudios que se han hecho, en este caso, a nivel mundial. La primera sorpresa que se encontraron es que en todo el mundo ha existido siempre la misma preocupación. Si aceleración sí, aceleración no. Segundo, en todo el mundo, y hablo literalmente, te hablo no solo de Occidente, sino que te hablo de Asia, de África, de Sudamérica, ¿vale? En todos lados ha habido preocupación y se han hecho estudios para ver si aceleración sí o aceleración no. Cuando se hace un análisis o un metaanálisis de todos estos estudios mundiales, que si entras en la página web aparecen, no son centenares, sino miles, desde el año 50 hasta, en ese momento era el 2001, miles de estudios que se habían hecho en todo el mundo, todos, o sea, del 85 al 90% de alumnos acelerados, no es que les fuera bien solo intelectual o académicamente, sino que también social y emocionalmente estos alumnos se ponían al nivel del curso al cual iban, con lo cual les iba fenomenalmente bien. Por supuesto, existen un 10-15% de alumnos acelerados que pueden tener algún tipo de problema. ¿Cuál es en general este problema? Pues que otros alumnos se metan con ellos, que les hagan bullying, ¿vale? Así todo, en estudios longitudinales, preguntando a posteriori a esos mismos alumnos, el 100% de ellos te decían sí,
Yo lo pasé mal en clase porque se metían conmigo y me llamaban empollón y estas cosas, pero prefería 1000 veces estar acelerado y estar recibiendo estos retos intelectuales que necesitaba para mantenerme motivado, antes que seguir aburriéndome como me aburría en el curso que me tocaba por mi edad. Por otro lado, es importantísimo también saber a qué tipo de alumnos podemos hacer una aceleración completa y a cuáles no, ¿vale? Y eso es muy importante. Solo a los superdotados, lógicamente también a los altamente superdotados, y a los talentos académicos los podemos acelerar un curso. A los talentos simples, como un talento matemático o un talento verbal, les podemos hacer una aceleración, pero solo una aceleración parcial, es decir, en 1 o 2 asignaturas, no en más. ¿Por qué? Pues porque en el resto de áreas van a estar exactamente igual que el resto de la clase, o como te decía antes, a veces incluso por debajo, ¿vale? Pero esta diferenciación es muy importante. Por eso también el diagnóstico es tan importante, ¿no? Hacer bien un diagnóstico, y con ese diagnóstico y con aspectos de personalidad que antes no te he comentado, que aparecen también en el diagnóstico, por supuesto estudiamos también la personalidad, ¿vale? Para ver si ese alumno, yo qué sé, si es, por ejemplo, un alumno regresivo, es decir, que es más infantil de lo esperable por su edad, no lo aceleremos todavía, hagamos algún tipo de enriquecimiento curricular con él, y más adelante, cuando se ponga emocionalmente bien, entonces hacer la aceleración, ¿no? Por ejemplo.